Las enfermedades podales son una de las principales causas de reflujo en los tambos. Sumándole el costo de los tratamientos y las importantes pérdidas productivas, generan un impacto considerable sobre la economía de los sistemas de producción láctea. Su origen puede ser variado, tanto infeccioso, como es el caso de la dermatitis digital o flemón digital, o lesiones causadas por discontinuidad en el crecimiento del cuerno de las pezuñas, como pueden ser hemorragias, úlceras podales o enfermedad de la línea blanca. En este caso, veremos únicamente las enfermedades podales de origen infeccioso. Estas en sí no generan prejuicios productivos directamente, sino que generan grandes problemas en la salud del animal, principalmente a nivel locomotor, y a consecuencia de estos se generan las pérdidas. Un animal que padece alguna infección podal camina menos, por ende no elige alimento de calidad, pasta menos tiempo, permanecen echados, pierden peso y producen menos leche. Además, esta leche va a ser de peor calidad, ya que se ve afectado el porcentaje de proteína y grasa. A su vez, esto causa menor ganancia de peso en los terneros. En el caso de los machos, a causa del dolor se reduce la eficacia reproductiva, ya que disminuye la cantidad y calidad del semen, y si la patología se da en las extremidades posteriores, puede llegar a renunciar a la monta. Generalmente el productor implementa programas de manejo reproductivo y control de mastitis. No sucede lo mismo con el grupo de enfermedades podales, donde o se desconoce que éstas estén presentes o solo se actúa en los animales con lesiones muy evidentes, pero sin un programa definido. Existen factores epidemiológicos que predisponen a la aparición de enfermedades podales, como pueden ser las instalaciones del establecimiento, el tipo de suelo que presenta, las condiciones de los corrales, la sala de ordeña y el acceso a la misma. La humedad implica una disminución en la resistencia mecánica de la pezuña que predispone a un desgaste excesivo de la suela, aumentando la posibilidad de penetración por distintos agentes hacia la misma. La mayor incidencia de problemas podales ocurre en épocas lluviosas y grandes brotes de cojera aparecen luego de grandes lluvias. Las malas condiciones higiénicas favorecen el crecimiento bacteriano y por lo tanto predisponen a patologías infecciosas. Uno de los puntos más importantes es que la mayoría de las afecciones aparecen entre los 30 a 90 días posparto, donde la vaca está en su pico de lactancia. Esto provoca que difícilmente llegue a la producción esperada, debido principalmente a la inmunodeficiencia que caracteriza este periodo. Se puede observar en la disminución marcada de las globulinas y está asociada al marcado incremento de las patologías infecciosas reproductivas, mamarias, podales, entre otras. Además, las vacas que desarrollan cojera en su primer lactancia son más susceptibles de padecer cojera en lactaciones siguientes. Según un estudio realizado en 2008 en Tandil, Argentina, en los establecimientos que se utilizaba semen de toros caracterizados por mejorar genéticamente los aplomos, la incidencia de enfermedades podales disminuía drásticamente. La distribución de las enfermedades podales es mundial. En Estados Unidos, Wernicke en 2001 estimó que la prevalencia entre 1993 y 1995 estuvo entre un 8% y un 16,7% respectivamente. En Dinamarca, una publicación realizada en 1995 encontró que la prevalencia de problemas podales era mayor a 7%, mientras que en Inglaterra, en 1996 y 2000, describieron prevalencias de 20,6% y entre 25 y 60% respectivamente. En Holanda, Somers en el año 2003 menciona que la prevalencia de patologías podales fue del 30%. En Australia, un estudio en 73 tambos reporta que el 88% de los establecimientos presentaban rengueras y que el rodeo más afectado tenía el 30% de los casos. Trabajos neozelandeses más recientes mencionan incidencias anuales del 10% al 55% de las vacas de ordeña. En Argentina, un estudio de 22.772 lactancias menciona incidencias acumuladas desde el secado de los 90 días en leche del 11,1% en vacas y 13,9% en vaquillonas, con efectos significativos entre tambos. En condiciones sudamericanas de producción lechera se reportan rangos de incidencia del 2,1 al 60%.
Por otra parte, en la República Oriental del Uruguay, Acuña en el año 1999 informó un 23% de animales afectados y en el 2004, sobre 8.526 bovinos de raza Holstein, uruguayo y Jersey, encontró entre un 11 y un 29% de animales con diversos problemas podales, destacando la úlcera en punta de pezuña como el problema más prevalente. Flemón coronario fútbol. El flemón coronario es una enfermedad necrótica, aguda o subaguda, originada en el espacio interdigital, cuyos principales síntomas son el dolor, fiebre, anorexia, claudicaciones y sus consecuentes disminución en la producción láctea o condición corporal. No debe ser confundida con el foot rot ovino, el cual es un absceso en el pie causado por Dictylobacter nodulus, que solo afecta a caprinos y ovinos. Su distribución es mundial y se la considera como la tercera enfermedad podal que requiere atención veterinaria. En Uruguay se da principalmente en explotaciones lecheras, con incidencia variable, pero que pueden llegar a afectar hasta un 10% del rodeo. Se presenta de forma esporádica y en sistemas intensivos puede llegar a ser endémica. Los principales factores predisponibles son el agua estancada alrededor de los bebederos, la proximidad de animales afectados con lesiones abiertas, las lesiones traumáticas debido a pisos en malas condiciones, presencia de piedras o acumulación de barro, orina o heces que causan la maceración de la piel. Es necesaria una lesión en la piel interdigital como primer requisito de la infección. Estas generalmente son producidas por piedras, espinas, pisos en malas condiciones, entre otras. La maceración por barro, las heces o la infección local por Dictylobacter nodulus sirven como puerta de entrada para Fusobacterium necroporus, principal agente infeccioso del fútbol y único que por inoculación experimental provoca la enfermedad. Está presente en el tracto digestivo y por lo tanto en las heces de ovinos y bovinos. Se caracteriza por ser un bacilo gram negativo, anaerobio estricto y con aspecto filamentoso de entre 3 a 70 micras de largo. Presenta un inicio agudo, el cual provoca cojera intensa e inflamación alrededor de la corona, fiebre, anorexia y decúbito prolongado. La inflamación en la piel interdigital provoca la separación de los dedos del pie, lo cual es característico de la enfermedad. A las 12 horas, la piel interdigital se rompe y aparece un exudado seroso, necrótico, purulento y maloliente. Si la infección no se detiene a tiempo, se puede producir la infección de tejidos profundos de articulaciones vecinas. En Reino Unido y Estados Unidos se ha descrito una forma hiperaguda, caracterizada por una claudicación grave, inflamación del pie con celulitis ascendente y una escasa respuesta terapéutica a los tratamientos usuales del flemón coronario. El principal diagnóstico es el clínico patológico, pero se puede realizar un cultivo en agar pezuña al 4% y luego al 2%, evidenciándose colonias como gota de agua seca. Así como también se detecta por inmunofluorescencia directa o técnicas moleculares como PCR. El diagnóstico diferencial se realiza con enfermedades podales como dermatitis interdigital y digital, absceso de pie y dedo, así como también se diferencia de enfermedades sistémicas que pueden causar problemas podales, principalmente la fiebre aftosa, pero también la estomatitis vesicular, enfermedad de las mucosas, entre otras. Se obtienen buenos resultados con el uso de penicilina vía intramuscular durante 3 días duplicando la dosis. El tratamiento intravenoso local en las venas interdigitales con oxitetraciclinas es de elección. También se pueden desarrollar botas especiales con una solución tibia de estas. Generalmente los animales tratados a tiempo se recuperan en pocos días. El control va a ser desarrollado a través de baños podales estratégicos, un correcto despezuñado, un control sobre el ingreso de los animales, higiene del potrero y salas de ordeñe y evitar traumatismos que puedan favorecer a la infección. La dermatitis interdigital es una inflamación superficial, crónica o aguda de la piel interdigital de la pezuña, que puede extenderse a capas más profundas. Se vincula directamente con la erosión de los talones. En la mayoría de los casos crónicos hay hiperplasia de la piel interdigital, lo que puede llevar a la formación de un callo. Es una enfermedad de distribución mundial, pero con una prevalencia más elevada cuando las condiciones higiénicas son deficitarias, tal como ocurre en explotaciones intensivas.
En regímenes pastoriles es más común encontrar dermatitis interdigital en cabañas de animal de carne. La morbilidad puede ser del 100% y la prevalencia del 50%. Puede afectar a diferentes extremidades al mismo tiempo. La humedad elevada y la higiene son factores determinantes. Es una infección bacteriana causada por los mismos agentes etiológicos que Foot Rot, Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum, aunque también se pueden aislar espiroquetas en la misma. Las bacterias colonizan y alteran la integridad de las células epidérmicas, pero no pasan la membrana basal. Si la infección continúa, el borde entre la piel y el tejido córneo de los talones es destruido por acción proteolítica. Como sintomatología, los primeros síntomas de la dermatitis interdigital son la exudación y la rotura de la piel entre los dedos con olor fétido. Si la evolución de la enfermedad continúa, aparece la erosión en los talones. La ausencia del tratamiento efectivo puede originar complicaciones como flemón coronario o artritis de la articulación interfalangiana distal con muy mal pronóstico. Los antibióticos parentales no son efectivos en este tratamiento. Sí se recomienda tratamientos tópicos con una mezcla de cobre y sulfamesatina al 50-50, baños podales de estacionamiento con formalina al 5% una vez al día durante 3 días son de elección en las condiciones pastoriles del Uruguay. Y como prevención se recomiendan baños de pezuña con formalina al 5% cada 15 días y mejorar las condiciones higiénicas de los establecimientos. Dermatitis digital o enfermedad de Mortellaro. La dermatitis digital es una inflamación contagiosa de la epidermis, proximal al espacio interdigital o a la banda coronaria. Fue descrita por primera vez en Italia y ha sido diagnosticada en toda Europa, América del Norte, Argentina, Uruguay, entre otros. Puede afectar hasta un 30% de los rodeos y desde 1995 que fue descrita por el Dr. Acuña y se ha comenzado a diagnosticar brotes en Uruguay, tanto en ganado lechero como de carne con gran virulencia. Actualmente es la principal causa mundial de lesiones asociadas a la minitis en ganado lechero. Solo la mitad de los animales afectados por dermatitis digital presentan cojeras clínicas. La etiología de la enfermedad es incierta, aunque se sospecha de bacterias espiroquetas del género Treponema. Son organismos espirales anaerobios, gram negativos y flagelados. Son aislados frecuentemente en las lesiones y la tendencia de la enfermedad a aparecer como brote hace pensar en su origen infeccioso. No se ha podido realizar la reproducción experimental de la enfermedad en condiciones similares a las naturales, aunque gracias al uso de la secuenciación del ARNR 16S y técnica de Fish, se ha podido identificar que pertenecen a 4 principales grupos filogenéticos similares a Treponema phagedenis, Treponema denticola o pedis, Treponema medium o vincenti y Treponema renfringens, además de que se detectó la presencia de micoplasmas, Porphyromonas levi y Fusobacterium necrophorum. Ante esta situación se podría definir la enfermedad como una enfermedad multifactorial donde las espiroquetas, junto a otras bacterias, en especiales condiciones de temperatura y humedad, determinan su aparición. Ningún virus u hongo han sido aislados en lesiones, por lo que actualmente se puede descartar su participación. Sintomatología. Las lesiones se observan en la superficie plantar o palmar de la piel, adyacente a los talones y en la parte proximal del espacio interdigital, aunque esta ubicación es menos común. Son lesiones muy dolorosas en sus estadios iniciales, lo que lleva al animal a cambiar su apoyo, de acuerdo a la zona donde se encuentren las mismas. Tienden a apoyar la punta de la pezuña para evitar el dolor y el epitelio de los talones prolifera excesivamente por falta de erosión. Las lesiones típicas de esta enfermedad se pueden clasificar en 3 tipos. Lesiones erosivo-ulcerativas son lesiones circulares de 0,6 a 6 centímetros de diámetro. Tienen un olor penetrante, una superficie roja que es propensa a sangrar y muy dolorosa al tacto. Además, hay zonas alopésicas pero con los bordes cubiertos de pelos hipertróficos. Rara vez hay inflamación en la zona y esta se limita a la piel afectada. El segundo tipo de lesiones que se puede presentar son las lesiones reactivo-proliferativas. Tienen un aspecto granulomatoso similar a una coliflor y con puntas de queratina en la piel afectada, lo que origina su nombre de verruga peluda. Finalmente, también puede haber un polimorfismo, en el cual aparecen lesiones con aspecto erosivo-reactivo-proliferativos en la misma lesión. La cojera manifiesta no es lo común. El animal adelanta el miembro afectado y lo levanta repetidamente y apoya en puntas. Cuando las lesiones son importantes, la cojera se hace evidente observándose talones muy altos en el dedo afectado. Existen 3 tipos de tratamiento. El primero es la excisión quirúrgica en las lesiones proliferativas, pediluvios y finalmente tratamientos tópicos y vendaje con polvo de antibióticos.
El uso de cirugía debe ser utilizado en lesiones proliferativas importantes, utilizando técnica de anestesia regional, intravenosa y extirpación total de la lesión. Luego se lava la herida con peróxido de hidrógeno y se aplica antibióticos tópicos y se venda, generalmente con oxitetraciclina. Los pediluvios en base a antibióticos, oxitetraciclina y lincomicina demuestran elevada eficacia en el control de lesiones iniciales en animales que han sido sometidos a recorte funcional. El uso de formalina al 5% es de elección para el mantenimiento de los tratamientos en base a antibióticos en aplicaciones semanales. Los tratamientos en base a antibióticos y desinfectantes aplicados con vendas han demostrado eficacia en tratamientos individuales. La antibiótico-terapia muestra resultados discutibles incluso con utilización de dosis elevadas. Prevención. Se debe ser cuidadoso en la introducción de animales en predios que no registren antecedentes de la afección. El mismo concepto debe aplicarse para la introducción de animales sanos en rodeos afectados, lo que debe realizarse con sumo cuidado utilizando métodos de cuarentena y de desinfección, pediluvios en base a formalina 3 a 5%. No existen vacunas para la enfermedad. Patogenia. La enfermedad se suele producir a causa de alguna lesión o traumatismo, que permite la entrada y reproducción de los agentes patógenos que normalmente se encuentran en el ambiente. Respecto al miembro más afectado, todos los trabajos coinciden en que las extremidades posteriores son las que padecen más patologías podales. Aproximadamente un 90% de las lesiones ocurren en el miembro posterior y de esas el 68% ocurren en el dedo lateral y 12% en el dedo medial. A su vez, esta relación se mantiene indiferente entre rebaños grandes y pequeños. Esto tendría su explicación en la biomecánica del bovino, ya que la extremidad posterior soporta mayor peso por su tipo de articulación, que es más rígida, que las extremidades anteriores. De la misma forma, el dedo lateral se ve más afectado debido a que es anatómicamente más largo. El diagnóstico suele ser clínico-patológico. Se debe diferenciar de otras afecciones podales por presencia de cuerpos extraños e incluso enfermedades infecciosas sistémicas que puedan llegar a causar claudicación, como lo son la fiebre aftosa, diarrea viral bovina, salmonelosis y estomatitis vesicular, entre otras. A su vez, se debe diferenciar de las demás enfermedades infecciosas podales por el sitio y tipo de lesión. Tratamiento y control. El arreglo funcional de las pezuñas en ambos tipos de producción, así como el uso de pediluvios en establecimientos lecheros, son medidas profilácticas que favorecerían la no aparición de trastornos podales, mientras que el maltrato de los animales durante el manejo, no respetar los tiempos de desplazamiento de los animales, el hacinamiento y el mal estado de los corrales pueden promover dichas patologías. El estudio de prevalencias de enfermedades podales y factores de riesgo en Tandil dio como resultado los siguientes números acerca de las causas de enfermedades podales. Habiendo conocido las 3 principales enfermedades infecciosas causantes de patologías podales, consultamos al Dr. Santiago Bordaberry, veterinario especializado en podología, acerca de los principales aspectos de estas enfermedades. De la información brindada por el doctor se destaca el énfasis en los múltiples factores que predisponen a estas, desde el manejo de los animales, el estrés, la higiene e incluso la ubicación del tambo dentro del establecimiento, ya que las vacas de tambo suelen caminar mucho y sobre suelos que no son los ideales. Se destaca también la importancia de la genética y la necesidad de utilización de genética que mejore los aplomos, principalmente los posteriores y los dedos laterales, que son los más susceptibles. Finalmente les dejamos una parte de la información que nos brindó que creemos que es importante destacar. Y por último, como también me parece muy importante, es la detección temprana de la enfermedad, las enfermedades infecciosas de las patas, las dermatitis, porque habitualmente tanto el flemón coronario o foot rot o las dermatitis interdigitales, dermatitis digitales, son enfermedades que detectadas tempranamente es fundamental que se detecte tempranamente, porque cuando se hace crónica esas enfermedades empiezan a deformarse la pezuña, a malformar la pezuña el propio pie, y a las consecuencias que tienen secundariamente o en forma crónica con los callos interdigitales y demás. Por eso la detección temprana, los baños de patas, los baños podales con algunos productos específicos que hay. Habitualmente se recomienda formol, pero hay preparaciones que vienen mejores combinadas, que viene específicamente para eso, para ese tipo de vacas. Es importante para endurecer la pezuña lo mejor posible, y que se tome como rutina la visita de un podólogo, un veterinario o, en fin, un idóneo, pero hay colegas que se dedican a eso periódicamente, a
a levantar la pata de cada uno de los animales que estén con unas dificultades y hacerle recortes funcionales correspondientes. En el caso de los tratamientos para esas enfermedades, todo lo mejor obviamente es preventivo, pero hay algunos antibióticos que, sobre todo en el caso de la tilmicosina, que ha entrado a usarse muchísimo, apenas se detecte un caso de roto, de dermatitis, está siendo una solución bastante importante por la efectividad que tiene y la facilidad que tiene inyectar en lugar de tener que hacer baños podales. Pero los baños podales preventivos. Así que diría que los tratamientos con antibióticos o el podólogo indicando el tratamiento y haciendo recortes funcionales es muy importante.